Hoy la iglesia celebra a Marcos, el evangelista, y vamos a tomar una reflexión del libro Los 7 fracasos y 7 éxitos de San Pablo, de Ángela Cheniza y Pepe Prado, donde nos van a narrar cómo Pablo, el gran apóstol de los gentiles que formaba un equipo grandioso de evangelización o de misión, no descubre un gran evangelista en Marcos. Pablo no fue capaz de descubrir ese gran evangelizador en el joven Marcos. De repente su orgullo lo cerró, pero con esa falta de visión y aptitud tan obstinada, podríamos preguntarnos tal vez, ¿Pablo tiene autoridad moral para pedirnos, sean mis imitadores? Veamos un poco quién era Marcos. Marcos, su nombre es Juan, de sobrenombre Marcos, hijo de María. Es uno de los personajes más coloridos en la iglesia primitiva y vivía en Jerusalén. Su casa tenía servidumbre y suponemos que era amplia para celebrar las reuniones de comunidad. Entonces, si tenía servidumbre y tenía una casa grande, lógicamente estaba acostumbrado a la vida cómoda y no estaba habituado al esfuerzo y sacrificios. Tal vez por eso, aquella noche fría, cuando toman prisionero a Jesús en Getsemaní, él huye. Y él lo cuenta en Marcos 14, 50 al 52. Dice, un joven seguía a Jesús cubierto solo de un lienzo o una sábana y le detienen. Pero él, dejando la sábana o el lienzo, se escapó desnudo. Cuando Bernabé y Saulo regresan de Jerusalén a Antioquía, traen consigo a Marcos, que empieza recién en las tareas de evangelización. Pero después, cuando el Espíritu Santo selecciona a Bernabé y a Saulo, Marcos se integra a este primer equipo misionero. Pero el pobre Marcos no estaba preparado para enfrentar los retos de la evangelización y ante las dificultades de la misión desiste en Panfilia. Cabe resaltar que estos viajes duraban un mes como mínimo. Era en barco, a remo, un equipo, una tripulación, no había medicinas, por eso es que llevaban médicos de cabecera. En este caso el médico de cabecera era Lucas, que no era discípulo de Jesús, era acompañante de la tripulación de los viajes de Pablo y tan enamorado de las enseñanzas de Pablo que al final se convierte en un evangelista que investiga para darnos a conocer la verdad de la salvación. Entonces los viajes de evangelización no eran tan fáciles como ahora, ¿no? Tenemos avión, tenemos automóvil, tenemos los medios necesarios para trasladarnos. En ese tiempo no era así. Entonces, tiempo después, cuando los misioneros del Espíritu Santo regresan con sus espaldas marcadas por las heridas de azotes, pero contando con entusiasmo los prodigios obrados por Dios, aquel joven siente tristeza por no haber sido testigo de tanto prodigio. Había perdido una maravillosa oportunidad. Un tiempo después, el inquieto apóstol toma la iniciativa para emprender otro viaje misionero. Entonces Marcos pretende integrarse otra vez al equipo. Sueña con incursionar por los caminos vírgenes de la evangelización, pero no recurre al antiguo fariseo porque, conociendo su carácter y sus exigencias, supone que no será aceptado. Pablo era bravo. Entonces, ¿dónde va? Va con Bernabé, se acoge a Bernabé. No solo porque es su primo, sino porque se trata de un hombre bueno y misericordioso. Entonces Bernabé va a vislumbrar que a pesar de sus deserciones, Marcos puede llegar a ser un gran evangelizador. Fíjense cómo la bondad y la misericordia pueden ser un medio para mirar más allá de los errores, defectos o incertidumbres. Es algo así como que Bernabé sabe que solo es cuestión de sacar lo que sobra, de remover algunas piedras que sobran, para que se pueda apreciar la obra de arte que tiene Juan Marcos. Es cuestión de pulir algunas cosas. Entonces Juan Marcos, ¿qué necesita? Necesita la confianza de una nueva oportunidad para hacer surgir lo mejor del mismo.
Pero Saulo no está dispuesto a escribir esa página gloriosa. Saulo era perfeccionista y el rigor que tenía consigo mismo lo hacen exigente y severo con los demás. Entonces, por ningún motivo acepta volver a trabajar con Marcos. ¿Por qué? Porque únicamente considera lo que fue antes y no lo que puede llegar a ser con la confianza y aceptación de los demás. Por solamente considerar el pasado no es capaz de vislumbrar el futuro. Entonces el fracaso de Pablo va a radicar en su incapacidad de descubrir la obra de arte que estaba escondida dentro de ese mármol juvenil que era Juan Marcos. O de repente, por orgullo o por complejo de superioridad, no lo sé. Eso le cegó a Pablo de Tarso a que no pueda ver lo que sería uno de los ministerios más valiosos de la iglesia en todos los tiempos. No descubrió lo que era invisible para los ojos y que solo con el corazón se podía ver. Puede pasar lo mismo a nosotros, ¿no? Encasillamos a la gente, pensamos que no sirven, que son unos inútiles, unos adefesios, incapaces, y nos quedamos con eso. Y no sabemos que el ser humano es dinámico, es cambiante, que si hoy se equivoca, pues mañana puede ser mejor. Es así como el joven Marcos se siente rechazado. Y se siente rechazado no por cualquiera, porque el rechazo es más grande cuando el que nos rechaza tiene una autoridad mayor frente a nosotros. No es lo mismo ser rechazado por nuestros padres que rechazado por un amigo. Nada más y nada menos, el joven Marcos se siente rechazado por el apóstol de los gentiles. Por eso, sin horizonte y con las alas rotas, Juan Marcos emigra a otros horizontes. Con el tiempo madura y llega a ser un hombre clave en la iglesia. Llega a ser el secretario personal de Pedro. Esto lo cuenta Papía de Hierápolis, y quien consigna por escrito lo que Pedro predicaba. Es así como nace el primer evangelio. ¿Gracias a qué? A que supo superar el rechazo. Entonces Marcos reacciona por él mismo y descubre las grandes posibilidades que poseía. No le convenía mantenerse a la sombra de alguien tan exigente. Cuando dejó de estar bajo el ojo perfeccionista de Pablo de Tarso, descubrió que estaba llamado a ser grande y que solo le faltaba crecer. Si el joven Marcos hubiera seguido en el equipo de Pablo, ¿habría escrito el primer evangelio? A veces dependemos de la gente. Y aquí nos tiene que quedar claro que el líder engendra líderes. El líder no engendra seguidores, el líder no engendra ovejas. Las ovejas son del Señor. Pero el líder contagia su liderazgo y enseña a los demás a ser líderes. Hace escuela de liderazgo. El rechazo de Pablo lastimó mucho al impaciente misionero. El apóstol de los gentiles no tuvo paciencia ni confianza para esperar en él. No creyó en Marcos y supuso que no tenía remedio. No supo disculparlo, ni fue capaz de soportar sus fragilidades. Mientras tanto, predicaba y hasta dejó escrita una página memorial en 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente, no piensa mal. El amor todo lo cree, todo lo espera. El amor todo lo excusa y soporta. ¿Qué le pasó a nuestro San Pablo? ¿Cómo se sentiría cuando predicaba lo que él mismo no vivía? Pensaría que sus palabras eran como campanas que solo repican, porque le faltaba la sustancia del amor y la comprensión. ¿No le diría algo este pasaje de 1 Corintios 13, del 4 al 7, en relación con lo que hizo con Marcos? ¿Su incongruencia no le diría algo a su corazón? El apóstol no tiene la última palabra en el plan de salvación. Esto es importante entenderlo. Ningún obispo, ningún sacerdote, ningún personaje tiene la última palabra en el plan de salvación. ¿A cuánta gente le han dicho que no? Y Dios dice que sí. Entonces fíjense cómo Dios se va a servir de esta injusticia para hacer brotar agua de lo que Saulo consideraba una dura roca, ya que esta fractura originó dos equipos de evangelización. Pablo y Silas se encaminaron a Tarso y Bernabé y Marcos se embarcaron a Chipre. Hay una división aquí.
Era muy difícil dar la medida para ser parte del equipo del apóstol de los gentiles. Era tan exigente y riguroso que muy pocos alcanzaban llenar sus expectativas. Otros, como Demas, lo abandonaron. El frágil carácter de Juan Marcos era incapaz de soportar este clima. Necesitaba otro caldo de cultivo para crecer y fructificar. Además, aquel rechazo del exigente apóstol fue reciclado por Dios para que Juan Marcos creciera y llegara a ser un gran evangelizador. No gracias a Pablo, sino a pesar de Pablo y por la obra del Espíritu Santo. Mira tu historia. ¿Cuántos te rechazaron? En la iglesia, en un servicio. Y Dios se valió de esa injusticia y a pesar de ese líder que te hirió con sus palabras o te sacó de su equipo, la obra del Espíritu primó a pesar de ese tipo de cosas. Entonces Dios mismo se encargó de formar el perfil y el carácter de Juan Marcos, con el cincel de Bernabé y el martillo de Pedro. Aquel joven fue creciendo a pesar de Saulo, pero Marcos arrastraba una negra sombra y no era bien visto en las comunidades de Pablo. Todos lo miraban con recelo, por no haber sido capaz de vencer los retos de la misión y haberse regresado con su mamá a Jerusalén. Cuando el hijo de María levanta el vuelo, es decir, Marcos, Pablo tiene la humildad para reconocerlo. Las traiciones y golpes bajos han ido ablandando su corazón. Por eso, cuando Pablo escribe a los colosenses, les ordena con claridad: los saludan Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual recibieron ya instrucciones. Si va a ustedes, denle buena acogida. Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 10. ¿Qué le pasó a Saulo? La conversión. O sea que la conversión de Saulo no es un momento cuando va camino a Damasco. Es un proceso. Mucha gente se aloca, mucha gente se desespera y piensa que un retiro ya les cambió la vida, que un curso ya les cambió la vida, que un taller ya les cambió la vida. No, es un proceso. Dios hace procesos. El Señor crea el mundo en 6 días y en el 7º descansa. Hay un proceso, hay un camino. El pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto. Jesús tuvo que hacer un proceso de 40 días y 40 noches en el desierto para poder empezar su vida pública. ¿Y tú quieres cambiar con un retiro de un fin de semana o con una predicación? No es así. No seamos tan ilusos, tan idealistas. Hay que ser realistas, hay que pisar tierra. El Señor es el pastor. ¿Y por qué es el pastor? Porque hace un proceso con sus ovejas. Entonces a ese proceso le llamamos discipulado. Pablo tiene que vivir momentos de conversión. Si va a ustedes, denle buena acogida, por favor. Colosenses 4:10. El apóstol Pablo escribe a sus comunidades que no lo rechacen, sino que lo acepten y lo reconozcan. Pablo está en camino de reconciliación en su relación con Juan Marcos. Ya no lo etiqueta, al contrario, lo recomienda. ¿Será una forma de compensar las heridas que le había causado? Al final de su carrera, cuando está abriendo las velas para su último viaje, se acuerda de cómo rechazó al joven Marcos y lo manda a llamar a través de Timoteo y declara que es muy importante para su ministerio. Dice: apresúrate a venir a mí cuanto antes. Toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 11. Aquel que antes fue catalogado como incapaz, ahora no solo es útil, sino muy útil. Pablo acepta que se había equivocado y quiere reparar el daño con un reconocimiento público. Sin embargo, quien más se benefició en esta ocasión fue el mismo Pablo, gracias a Marcos. ¿Somos capaces nosotros de reconocer públicamente a quien hemos dañado? Muchas veces se nos hace muy fácil calumniar o soltar un chisme por ahí. ¿Somos capaces de reparar ese daño? En nuestra vida también a veces somos demasiado exigentes
exigentes con los demás. Y a veces somos inclementes con sus faltas y errores. Y necesitamos saber que esta actitud es una actitud que hace frustrar a muchas personas en el ministerio, en el servicio. Podemos ser estrictos con nosotros, pero ¿tenemos el derecho de pedir lo mismo a los demás? Y aquí necesitamos entender que no todos tienen la misma formación, el mismo nivel de formación, ni de entrega, ni de preparación que los demás. No podemos pedir ni exigir a nadie, a otros, lo que nosotros mismos tampoco podemos hacer. Hay que ser humildes en eso. Por eso, antes de preparar una prédica, antes de pedir exigencias a un grupo, a una comunidad, detente un poco a pedirle al Espíritu Santo la prudencia necesaria. Y no pedir lo que tú no puedes hacer. Recuerda lo que dijo Jesús a los fariseos. Ustedes les ponen cargas pesadas, fardos pesados en las espaldas a la gente, y ustedes no mueven ni siquiera un dedo. Por eso, Jesús, ¿qué va a decir después? Hagan lo que ellos digan, pero no imiten lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Esas son palabras duras de Jesús. No tenemos que dejarnos llamar la atención de parte de Jesús por nuestras incoherencias. Muchas veces no sabemos descubrir el valor de una persona o la capacidad de un misionero. ¿Por qué? Porque solo estamos pendientes de sus límites. No vislumbramos que dentro de ese mármol se encuentra una obra de arte. Pero a pesar de nosotros puede surgir un gran evangelizador, gracias a la obra del artista llamado Espíritu Santo. El que hace la obra se llama Espíritu Santo, es Dios. Obviamente a través de nosotros. Pero aquí el que modela, el que moldea, el que transforma, el que renueva, convierte, perfecciona y santifica, es el Espíritu Santo. No nos atribuyamos nosotros esta tarea. Sin embargo, si nosotros no somos el cincel y el martillo para hacer salir una obra de arte de ese mármol, lo será otro. Si tú no puedes hacer algo con alguien, si te preocupa mucho una persona, déjaselo al Espíritu Santo. Señor, si tú tienes un propósito con esta persona, hazlo tú. Busca los instrumentos que tú consideres necesarios. Eres Dios y sabes hacer las cosas. Como conclusión, podemos decir que la intransigencia de Pablo estuvo a punto de no reconocer, de despreciar a uno de los ministerios más importantes de la iglesia primitiva. No percibió lo que Marcos podía llegar a hacer con la gracia de Dios. No supo descubrir la obra de arte que había en el mármol de Juan Marcos. Pero gracias a este rechazo, Marcos pudo encontrar un clima más favorable para crecer y fructificar, llegando a escribir un evangelio que nos enamora de Jesús. Y Marcos es el único evangelista que usa el presente histórico. Jesús sigue actuando ahora. También Pablo se equivoca. A pesar de su perfeccionismo, tenía sus flaquezas. O tal vez su perfeccionismo era el peor de sus defectos y la fuente de varios de sus fracasos. Si Pablo no aceptaba los límites de los demás, ¿no sería porque tenía dificultad para asumir sus propias carencias? Marcos hoy es una obra de arte. La Basílica Patriarcal de Venecia lleva su nombre, solo que Pablo no fue el escultor ni el arquitecto. Parece más bien que Marcos ofreció la oportunidad para que el gran apóstol admitiera sus errores y que un día se reconciliara para que viviera lo que predicaba en cuanto al amor. Hay que hacer un examen y hay que ver si nuestras perfecciones o nuestro perfeccionismo no ha hecho que mucha gente huya de la iglesia. Nuestro perfeccionismo ha sido tal vez motivo de varios fracasos en la iglesia. Y esto tenemos que darnos cuenta para pedir perdón, en especial nosotros los pastores, pero también los líderes. ¿Somos capaces de darnos cuenta quiénes somos y de las consecuencias de nuestras acciones? Y hay que pedir perdón. Por tanto, en el umbral de su ejecución, cuando reconoce que Marcos le es muy útil, Pablo nos está queriendo decir: sean mis imitadores, aceptando que se equivocaron, pero traten de reparar el daño también, para que no carguen la responsabilidad de dejar de lado grandes ministerios
del cuerpo de Cristo. ¿En qué tenemos que imitar a Pablo entonces? En aceptar que nos equivocamos y reivindicar a las personas que dejaron el servicio por nuestro perfeccionismo y por nuestra actitud. Amado Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, por esta enseñanza, que conozcamos un poco más lo que tú nos quieres decir. Enséñanos a ser humildes, sencillos, sinceros, como Saulo lo fue. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre.